¿Viste? Vamos. Buenísimo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estamos, Tudo bem, Claudio? tudo bem. ¿Todo bien? Bien, feliz de volver, feliz de volver. Me faltó el podcast Hola, la hola. semana pasada. Sí, sí, sí. Ahora, igual hay hartas cosas que hacer esta semana, pero dije como ya, ventana de podcast, porque es como la instancia también de cortar la semana un poco, po. Sí, sin Así duda. que El viejo truco del podcast. ¿Ah? el viejo truco del podcast. Claro, tengo podcast, se cierra la agenda. Excelente. Sí, sí, sí. Aprovechamos de saludar a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen. Ahí tenemos una cuota de fieles auditores que nos van siguiendo semana a semana. Y nada, pues bienvenidos a un ya octavo capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Séptimo, Octavo octavo. capítulo, sí. Octavo, ¿cómo pasa el tiempo? Ya llevamos Octavo 8 capítulo. semanas. 8 semanas de Ornitorrinco Podcast. Ha estado buena la experiencia. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal la semana? Bien, una semana bien cargada, como todas estas últimas semanas de fin de año. Lo más probable es que hasta fin de año esté de ese modo, con mucha solicitud consultiva para poder cerrar compromisos, informes o evaluaciones de fin de año o compromisos en implementaciones antes de fin de año. Más aún en este año totalmente anormal. Así que bueno, hay que sacar energía de algún lado, básicamente. Pero Sí, claro, con todo. esto es un espacio para recargar energía, ¿ah? Para justamente realizar esta bajada al presente y comenzar a analizar ciertos casos desde este presente. Así que, bien, pues. Buenísimo. Buenazo. Oigan, Dale nomás, Carlito. Solo te estoy interrumpiendo diciendo buenazo, nada más. No, por acá igual, pero ¿sabes que me pasa algo súper raro en esta época del año? Porque nosotros, por lo menos, no sé, de lo que me ha tocado o lo que nos ha tocado ver en el último mes, diría yo siento que hay más proyectos partiendo que cerrando. Y se contrapone con que estamos cerrando el año. Como que mi sensación es que hay hartos compromisos que se postergaron todo lo que se pudieron postergar y que bueno, ahora llega el momento que hay que cumplirlo y uno corre ahí también con el cliente. Entonces, Sí, pues. ha estado bien intenso también desde mi perspectiva. Pero entretenido, está muy entretenido. Está agotador, pero muy entretenido. Y ahí, al igual que Freddy, puta, añoro unas vacaciones, weón. Siento como un cansancio más integral, ¿cachai? No es que estoy cansado de esto, estoy cansado, no, es como estoy cansado. Es que De manera ha sido un año intenso igual, pues desde octubre ya llevamos casi un año de pura intensidad, pues. Sí, bueno. Claro. No, y las vacaciones van a ser en la casa, así que Ojo. hay que ir acostumbrándose. No, Hay que instalar el quitasol ahí en el balcón. ¿Ah? Hay que ambientar por Claro. último. Darle unos un poco saquitos de arena, unos Sí. saquitos de arena a la terraza. Claro. Una caja de arena, una caja de arena Exacto. más. Oye, hay que empezar a tomar solcito igual, pues. Sí, por supuesto. Yo me siento blanco, ¿eh? Y se viene el verano, así que por último para agarrar un poquito de color ahí en el balcón, pues. Eso mismo. Sí, oye, y a todo esto, que es todo dentro del contexto que es prepararse para el verano, está toda la preparación deportiva para el verano. ¿Ya? ¿Están haciendo deporte ustedes o algo así o no? ¿Qué es deporte? Deporte ya se nos olvidó que era. Claro. ¿Ah? No, No, pues hoy día yo, estaba- yo solamente la pichanga semanal. Oh, La igual volvió el retomaste. fútbol. Sí, Sí. sí, la pichanga semanal Buena. con los amigos del barrio, Con los cabros. claro. Es maravilloso. ¿Por qué, por qué les pregunto esto? Porque el caso de hoy tiene harto que ver con el mundo fitness. ¿Ya? De hecho, Muy ese es bien. como, eso es como el punto álgido en el cual se genera este caso. Y a diferencia de otros casos, también es bastante reciente. Ya generalmente estamos analizando casos que son de 2018 hacia atrás. Entonces también cuentan con una data de antecedentes que nos nutre harto.
Pero como se viene el verano, y este caso afectó a una empresa de estas que se dedican a hacer el tracking de deporte, ya cuando uno hace deporte, si es que se hace deporte, y te ve como las calorías que quemaste, las pulsaciones por minuto y todo eso. Que me cuente los Entonces, cuentos en la casa nomás, pues, así igual sirve. sí, bo, es verdad. Entonces, por eso decidimos tocar este tema en particular, pues, ya que está saliendo el solcito, a ver si también nos motivamos a prepararnos para el verano. Pero, ¿cuál es esta organización? Esta organización es Garmin, ¿ya? Y pese a que tiene toda esta línea de aplicaciones que te hacen el tracking de salud asociada al deporte, ¿ya? Principalmente lo que está por detrás es que son una empresa que provee servicios de GPS. Y por eso te pueden hacer todo este tracking y con todos sus componentes o estos relojes inteligentes, ellos te proveen el servicio de, te van viendo la ruta y te hacen las mediciones de las pulsaciones y todo eso. ¿Qué fue lo que les pasó hace un par de meses nomás? Estamos hablando de julio de este año. Se vieron afectados por un ransomware. Al principio había algunos comunicados que como que descartaban que sea un ransomware, solamente se estaba viendo el incidente como una indisponibilidad de los servicios, pero como esta empresa presta servicios a otras organizaciones que se cuelgan del servicio GPS para prestar sus propios servicios, estas empresas empezaron a entregar comunicados y confirmar que era un ransomware. Ahora, ¿qué es lo entretenido de este caso? Yo le veo como tres pilares cuando estaba revisando la información que hay disponible hasta el día de hoy, que no es tanta como en los casos que son más antiguos, pero que es suficiente como para poder conversar algunas cosillas muy atingentes. Lo primero es el contexto de teletrabajo, ¿ya? Porque esto se da en este contexto especial, ¿ya? Lo segundo es el hecho de cómo salieron de este incidente, ¿ya? A través del pago del rescate, ¿ya? Básicamente, lo cual también genera un precedente. Y lo otro es el ransomware o el malware que se utilizó y el grupo que está detrás ya eran conocidos. Entonces yo creo que se genera ahí una triada que va a estar buena para poder centrar o enmarcar la conversación, ¿ya? No sé si tienen por ahí algún otro antecedente o ya le quieren dar directamente a desmenuzar este caso que nos traemos hoy día. Yo creo que antes de seguir, deberíamos explicarle a grosso modo a los amigos que no son tan interiorizados en temáticas de seguridad, ¿qué es un ransomware? Yo creo que claro, por ahí. El ransomware en este caso tiene una clasificación donde se engloba dentro de lo que se conoce como malware. Malware es, si uno divide la palabra en dos, malicious software o software malicioso. Y el ransomware derechamente es el homólogo al secuestro real de personas, pero esto corresponde a secuestro digital. Si uno lo puede definir o secuencializar en pasos, yo diría que el ransomware se compone de 6 pasos. El primero es la instalación, donde básicamente al infectarse la máquina, este malware se autoinstala y hace cambios, comúnmente hace cambios para iniciarse cada vez que arranque el equipo. Es decir, queda de forma persistente en la estación donde se produce la infección. El segundo paso podríamos denominarlo como contacto y pareo. Es decir, el cliente ransomware, que es el que yo tengo instalado en mi estación de trabajo, para que suene más familiar, se autentica y establece una comunicación con un servidor que está fuera de las instalaciones que tentativamente van a ser víctimas de este ransomware. El tercer paso, una vez que se establece esta comunicación, es la generación de llaves criptográficas. Y esto es básicamente la llave con la que uno cierra o abre el cifrado, es decir, dejar ilegible la información que se va a atacar, básicamente porque a raíz del ataque lo que se produce es la indisponibilidad de la información de la compañía, entre otras cosas más, pero lo base es que la información no queda disponible. Entonces, esta generación de llaves criptográficas, después que se hace el contacto y pareo, lo que permite es que una de las llaves queda en el cliente y la otra llave, que es la que sirve para descifrar o volver a hacer legible la información, queda en este servidor central, el que va a guardar esa llave hasta que después se realice la extorsión. El paso 4 es el cifrado de la información. Básicamente el malware lo que hace es tomar toda la información o información de cierta característica o tal vez algo a nivel de sistema operativo y lo cifra. Es decir, lo deja ilegible, no funcional, y desde ahí el paso siguiente es la extorsión,
que es lo más común respecto en este caso, al secuestro tradicional. Es decir, o tú me pagas o yo mato a la persona, no la ven más. En este caso es lo mismo. Usted me paga a través de algún medio Bitcoin o un medio no rastreable, entre comillas, dentro de tal tiempo, o si no, yo desecho la llave que tengo para que usted pueda volver a hacer legible su información y nunca más la va a volver a ver. Y el sexto paso, y que este tiene todas las signos de interrogación de la vida, es, ok, ¿pago o no pago? Y si pago, ¿tengo alguna garantía de que efectivamente me entreguen la llave para poder descifrar la información y volver a hacerla legible? Esos son los pasos y la secuencialidad de un ransomware a modo muy general, pero creo que es importante que lo definamos también como para saber, ok, ¿en qué consiste un ataque de este tipo de forma Claro. general para poder llevar adelante toda la conversación que tenemos ahora? Claro, sí, mira, ahí, oye, muy buena explicación, don Carlos. El profe Carlos. Sí, no, sin duda, muy buena explicación. Oye, complementando ahí, pero yo voy a complementar más la historia, como desde este tipo de amenazas. Estas son amenazas en realidad bastante antiguas. Estamos hablando de finales de los años 80, principios de los 90, en donde se detectan los primeros ransomware. La principal diferencia, si hablamos a grosso modo de ese tipo de ransomware y el ransomware actual, es que hoy día se trata de cripto ransomware, por las capacidades que justamente describía don Carlos. Lo otro, ¿por qué no prendió en esa fecha? Que también es una reflexión interesante, es justamente por la conectividad que tenemos actualmente. La conectividad está dejando justamente, ha cambiado la estructura y también han cambiado ciertas organizaciones, y frente a eso se ha posibilitado el poder operar con esta nueva variante de ransomware, de cripto ransomware. Antes, si uno recuerda, a lo mejor los que tienen más años podrán recordar que cuando te llegaba un ransomware en esos tiempos iniciales también de las primeras instancias de Windows o de Linux, lo que uno tenía era un bloqueo básicamente de tu pantalla de autenticación, sin ningún tipo de cifrado de por medio. Y eso no tenía ningún tipo de impacto mayor, porque generalmente te llegaba o a partir de una página web determinada, o tú descargabas algo directamente, o te traía algo cargado en un disco, ¿ah? En los famosos discos estos de 3 1/4, ¿ah? Y si no, discos anteriores, de 2,5. Esos discos guatones, Claro, así que, claro, hoy día es el ataque como tal, responde justamente a un secuestro digital, como indicaba Carlos, pero por otro lado, si bien responde a eso, hoy día el mundo ha cambiado, y eso también ha dado paso a que este tipo de malware también mute o evolucione. súper interesante. Ahí, solo para complementar, este ransomware que mencionaba Frey, el primero que yo tengo uso de razón, por lo menos, que se difundió y que efectivamente provocó un daño, fue creado por el doctor Joseph Pop, que no era informático. Y era un programa, un PC Cyborg, tenía ahí como alias, que lo que hacía era, se supone, distribuir información acerca del SIDA. Se llama AIDS, el paquete de información. Y lo que hacía era, posterior a 90 reinicios, se agarraba el autoexec.bat y ahí empezaba a contar cuántas veces reiniciaba el equipo. Y al llegar al 90, lo que hacía, cifraba los archivos del disco C. Lo interesante de esto es que el modelo de pago, como todavía no estaban las criptodivisas ni nada por el estilo, era a través de un pago por sobre en Panamá. Esa era la forma en que exigía el pago de $189, si la memoria no me falla. Lo cual es también interesante y complementa lo que decía Fred, que claro, todo esto ha cambiado, ahora vivimos en la lógica de la inmediatez, y claro, ahora tienen todo esto, toda esta mafia, porque son crimen organizado, tienen mesas de ayuda, eso es súper interesante, y claro, al parecer funcionan bien. Y están utilizadas. Sí, están utilizadas. Bueno, precisamente ahí, dentro de la última de las tendencias, tiene que ver un poco con eso, con el ransomware as a service, que finalmente
ha sido tan exitoso el ransomware en el último tiempo que se han creado estas plataformas especializadas para poder darle solución a sus clientes. Ahora igual hay cosas como bien interesantes en este tipo de servicios, porque evidentemente son servicios que van fuera de la legalidad. Y en algunos casos incluso se ha podido observar de que hay un modelo que parte por una plataforma en la cual tú te suscribes, pagas por recibir información de tus abonados, que en este caso son las víctimas. Pero hay una parte intermedia de este negocio que en el fondo son los que le entregan una última clave, que es precisamente para poder hacer el descifrado que indicaba Carlos. Y en algunos casos le empiezan a cobrar a estos clientes, le empiezan a cobrar una suma adicional de dinero para poder entregarles esa información. Así que aparentemente el negocio ha mutado digamos, a cosas bien extrañas, pero por supuesto sigue siendo algo bastante exitoso y entendemos que todos estos modelos de ataques que son exitosos terminan de esta forma, como un servicio. Así que hay harto de ese tema de ransom as a service hoy en día. Igual está súper común el usar el ransomware como en particular. El usar ese tipo de bichito o de modus operandi está muy particular y claro, ahí si a uno le toca, que uno igual se enfrenta a la decisión de, ya, ¿pago o no pago? Si es que pago, ¿cuál es la probabilidad de recuperar lo mío? Y que no me digan como, bueno, te mandó saludos, no te vamos a devolver nada, ya no pagaste. Claro, si uno ve como, no sé, las películas CSI o como los manuales de la policía, generalmente el secuestro, cuando tú pagas, no te devuelven a la persona. ¿Ya? O pasa cierto periodo de tiempo hasta que uno dice como, no, en verdad ya las probabilidades van descendiendo de poder recuperar eso, esa vida en este caso, o esta información, en función del tiempo que va pasando en lo que tú tomas la decisión. Entonces, no sé, yo por lo menos hasta leer este caso no conocía ningún caso concreto en el cual se haya pagado por un rescate de información y haya funcionado, porque si uno revisa, Garmin se levantó súper rápido del incidente, estuvo más que un par de días, yo creo que a lo más una semana habrá estado, pero porque pagó. Entonces no sé si alguno de ustedes tiene algún otro antecedente de una organización que haya pagado y que le haya funcionado pagar, o sea, que haya recibido de vuelta lo que corresponde. Pero más allá de, digamos, de lo que, o sea, he visto en algunos foros principalmente que son más especializados como precisamente en este concepto del ransom as a service, que se debe crear de algún modo cierta credibilidad de quien está realizando la acción maliciosa. Entonces, en el caso de Aircorp, es un grupo que tiene, incluso algunos indican que tiene el respaldo del propio gobierno, digamos, ruso. Y eso genera este tipo digamos, de credibilidad. Entonces parte por ahí un poco que el negocio, para que pueda, digamos, ser rentable, las organizaciones que realizan estos ataques también deben ser creíbles. De lo contrario, pasa un poco eso, que en el fondo decir, mira, ¿pago o no pago? ¿Qué credibilidad tiene? Entonces, eso es lo que de algún modo han estado haciendo en este submundo un poco oscuro, es tratar de crear esta credibilidad. Es decir, que si yo tomo, digamos, esta información, secuestro esta información, me hago responsable de ella una vez que recibo el pago o el rescate, digamos, por esto. Entonces, eso es un poco lo que la tendencia es la interna, de generar ciertos niveles de credibilidad para que las víctimas también, en el fondo, puedan efectivamente realizar el pago. De lo contrario, no tiene mucho sentido para ellos. Entonces, eso es lo que trabajan, digamos, el trasfondo un poco que hay en el proceso de pagarle a una organización que si bien es una organización criminal, pero una organización criminal seria, una organización criminal respetable. Respetable. Entonces, por ahí va, digamos, entiendo que una de las condiciones para poder efectivamente pagar el rescate de información. Es un tremendo punto el que plantea ya, y obedece una lógica de negocio, básicamente. Sí, totalmente. Cómo se mueven las empresas legales, llamémoslo de esa manera,
que es la credibilidad de la organización. Y aparte que hay todo un tema también, ¿ah? No estoy diciendo que sea sentido común, pero tiene sentido si es que tú estás atacando una empresa que es global, que es grande, y si se llega a filtrar que, bueno, pagaron el rescate y no les llegó la llave, también te echa a perder a ti como organización criminal tu reputación. Es decir, vas a seguir atacando, pero ya tienes un precedente de que tú no entregáis la llave. Entonces, hay pocas probabilidades de que una siguiente víctima te pague. A mí me parece súper interesante eso. Otra cosa que me parece muy interesante es como la evolución del ransomware. Porque uno entiende que el ransomware es, como decía Freddy, el cripto ransomware. El ransomware es criptografía por debajo. Y así como han ido evolucionando tanto los protocolos como las prácticas criptográficas, el ransomware va evolucionando de la mano. Eso es súper interesante porque los cibercriminales, por lo menos, en los ransomware que se han ido viendo a lo largo de los años, uno ve el aprendizaje que han ido teniendo. Ya sea por el largo de llave que utilizaban, entendiendo que tú puedes realizar un ataque exhaustivo, es decir, probar todas las posibles combinaciones, dado que esto funciona, el análisis forense funciona en una lógica más offline. Entonces, tú puedes probar N veces y tratar de llegar a la llave. Y han existido ransomware en el pasado que efectivamente ocupaban llaves muy cortas, algoritmos potentes, pero llaves muy cortas, y se han visto afectados los cibercriminales porque han logrado reversarlo. O asimismo, distintas prácticas que también no son buenas prácticas desde el punto de vista criptográfico, y los analistas forenses han hecho uso de esas debilidades para poder revertirlo o sacar una cura, si lo podemos llamar así, pero con el tiempo han ido avanzando. Y ese avance es súper interesante de analizar, como la mezcla de esquemas simétricos y asimétricos, es decir, hay unos que son mucho más rápidos que otros para no interiorizar en eso, pero el uso de cierto tipo de cifrado, de criptografía para poder intercambiar información nada más, y el resto algo muy rápido con llaves distintas. ¿Qué es lo que te permite eso? Que tú como ciberdelincuente podáis vender en esta lógica as a service, que el cliente también entre comillas, te puede decir, oye, sabéis que a mí me interesan estos 5 archivos, los otros 1000 archivos no me interesan. Y si el ransomware está diseñado donde se cifró con llaves distintas cada archivo, tú podrías efectivamente individualizar. Asimismo, tú podrías entregar una muestra y decir, mira, sí, efectivamente esto se puede descifrar, puede volver a ser legible, y ahí tienes la llave para descifrar ese archivo. Eso también se hace, como de alguna manera entregando un señuelo. Pero son prácticas que de alguna manera yo podría entender como homologarlas a prácticas empresariales de venta. Sí, totalmente. Sí, sin duda. Acomodarse a la necesidad, básicamente. Claro. Sin duda. Oye, a mí es interesante el tema que está planteando tanto Robinson como Carlos. Lo que me surge ahí de esta explicación que da Carlos, que se va como a un contexto también más técnico, es claro, los atacantes tienen una serie de habilidades. Yo me pregunto si esas habilidades no están desde el lado de los defensores. No me gusta decir los defensores, podría ser constructores, ¿ya? Porque si ese nivel de conocimiento está en ambos lados, ¿qué es lo que está desequilibrando en este caso el escenario? ¿Qué es lo que lo está volviendo tan asimétrico? Y ahí me calza con lo que dice justamente Don Robinson, bueno, y Carlos, que tiene que ver también con que los atacantes hoy día han sabido copiar un modelo competitivo, ¿ya? Han sabido llevar este modelo estructurado de la competencia, que está jugando a su favor, y lo han mejorado, según mi punto de vista, producto de que ellos no tienen barreras, po. Generalmente lo que tú tienes en la economía son estas barreras que están dadas por las legislaciones, que generalmente nos vuelven más lentos, más rígidos, para también poder adaptarnos o poder responder frente a estas situaciones. Entonces, claro, los atacantes no tienen esas barreras, y como no tienen esas barreras, también se ven con el dinamismo y la flexibilidad de básicamente tener una economía mundial a su servicio. Y allí eso me hace toda la lógica también pensando en el contexto actual. O sea, de hecho hemos hecho, a lo mejor sin querer, varias analogías a un contexto, si queremos separar lo tecnológico de lo humano, a un contexto más humano. No sé, pues ahí estamos hablando de un secuestro.
¿ya? Generalmente lo que se secuestran son personas y ahora se está secuestrando información, entonces estamos viendo que hay como un valor similar, a lo mejor, entre una persona y cierta información. Y también estamos hablando, Carlos menciona, cuando se hace la reversa y se encuentra la llave para poder volver la información a su estado natural, digamos, que se encontró una vacuna, ¿ya? Lo cual también está hoy en día muy, muy en boga por el tema del COVID. Entonces, yo sé que lo hemos conversado, pero se está como uniendo cada vez más estos dos mundos, ¿ya? Y claro, el mundo humano, al cual la tecnología se está asemejando mucho más desde esta lógica que estoy planteando, cambia muy rápido. Y como por ejemplo, ahora último nos apareció un virus, uno biológico, ¿ya? Y nos metió a todos en la casa y el mundo en base a esta construcción de regulaciones y políticas no ha sido capaz de amoldarse para poder sortear la crisis de buena forma, digamos. Creo que lo que hace falta también es comprender el mundo tecnológico desde el punto de vista un poco más humano, quizás, ¿ya? Y comprender que ya no hay una separación entre lo que es tecnología y lo que es el mundo humano. O sea, ya vivimos con las máquinas, probablemente vamos a ser medio máquinas en algún tiempo, y ya la forma en la que estamos abordando este tipo de problemáticas tiene que ser cada vez más asemejada a cómo se está construyendo las cosas desde el punto de vista humano, sin que eso signifique que hoy en día la estructura regulatoria o cómo funciona esa parte, yo creo que también está más lenta de los cambios que tiene la humanidad. Ya como decía, ahora tenemos un montón de regulaciones, apareció un cambio abrupto en la parte biológica y todavía por lo menos en Chile no hemos sabido darle bien el cambio a la regulación para poder acomodarnos a este cambio biológico. Entonces quiero como poner en la mesa esta ya no disociación que hay entre lo humano y lo tecnológico para que también podamos, desde la parte de los constructores, como decía Freddy, poder asemejarnos y a lo mejor ver una estructura que no nos ponga tantas barreras como a los cibercriminales, que como no tienen barreras pueden evolucionar muy rápido, y nosotros vamos más lento porque tenemos una estructura que no es reactiva eficientemente al cambio. No sé qué opinan sobre eso. En la que te fuiste, ¿eh? Sí, bien, bien. Ay, Ramiro, ¿eres tú? Vaya. La semana pasada, entonces venía así, como... No, extraordinario, Claudito, extraordinario. Muy bien, Claudio. Sí, Como ese meme que sale así como... Sí. Todo así. No, me hiciste transpirar, bueno, escuchándote. No, yo creo que hay algo... puta, me hace todo el sentido, primero que todo. Pero uno, claro, de ahí mismo tú podrías homologar prácticas de la vida, porque ¿qué vendría siendo la vacuna en este caso? Para las organizaciones, si hablamos como del antídoto, ¿no? De los virus biológicos, que por lo demás, claro, el biohacking también ya está hace un buen rato dando vuelta, y los implantes, el año 2013, yo me acuerdo perfecto cuando estaba acá, me tocó leer un libro que se llamaba The Big Switch. Y en The Big Switch, lo que tocan en un capítulo del libro es precisamente que Google tenía un centro en esos años donde estaban estudiando cómo poder hacer un implante con la intención de que tú pudieses consultar tu teléfono, siempre a través de un medio para poder llegar a internet, tú pudieses consultar tu teléfono sin tocarlo, es decir, hacer consultas sin tocarlo y que la información te llegase de vuelta a la cabeza, pero usando el teléfono, como entendiendo que era tal la complejidad del teléfono que no podías meterlo en un chip todavía y ponerlo en la cabeza, pero ya estaban yendo hacia una lógica de solo lectura de la cabeza. Oye, ¿y eso en qué año fue, perdón? 2013. El libro, si no recuerdo mal, es de Nicholas Carr, que es con K-A-R-R. Entonces, de esos años que ya había un centro implementado, imagínate, hace casi 8 o 9 años ya, ¿en qué estamos hoy día? Y no tenemos idea, como desde los vivos me refiero. Y eso también es re interesante porque ¿qué permisos vamos a dar nosotros en el futuro? Me estoy yendo para otro lado, nada que ver, pero ¿qué permisos vamos a dar nosotros en el futuro? Precisamente por la lógica de los implantes que van a ser cada vez más masivos. O sea, ya hay gente que experimenta con implantarse ciertas cosas para hacer pruebas simples, como no sé, algún chip inalámbrico que te permita abrir puertas, cosas de ese estilo que son más choras que útiles desde lo práctico, digámoslo de esa manera, pero que va a ir evolucionando y se va a ir complejizando cada vez más. Y se va a ir naturalizando también por lo demás. Entonces ahí, primero, los derechos tienen mucho que decir. Y segundo, para no desviarme, yo creo que el antídoto acá, del punto de vista empresarial,
cruza transversalmente a la organización. Yo insisto aquí, y coincido con lo que tú tocas, Claudio, que la persona es, y lo hemos dicho majaderamente, la persona es la que construye seguridad, y por ende la cultura organizacional es también la que, de alguna manera, no es 100% responsabilidad de las personas, pero de alguna manera da cabida a que estos ransomware se ejecuten a través del engaño o a través de otro medio, que viene dado también por prácticas que son ejecutadas por personas, actualizaciones de parches y configuraciones, etc. Lógicas de respaldo, planes de continuidad del negocio. ¿Por qué Garmin paga? ¿Qué servicios se ven afectados y en cuánto tiempo necesitaban recuperarlos? Son preguntas que yo me hago. Totalmente. ¿Por qué pagan de forma inmediata? ¿No tenían respaldo? ¿No tenían planes de continuidad que les funcionaran? ¿Les fallaron los planes de recuperación? ¿Qué pasó? Esas son preguntas que a mí me surgen y que no tengo respuesta, no he encontrado respuesta. Ahí, bueno, volviendo a Garmin y a eso, o sea, no hay información del impacto que causó esto, porque claro, es muy reciente como para tener a lo mejor antecedentes como para los otros casos que hemos analizado, donde claro, vemos las demandas que hubo después, ¿cachai? Las multas, etcétera. Pero a lo mejor simplemente el pagar el rescate era más barato que ponerse a buscar una vacuna para ese virus, que era ponerse a hacer la reversa, perdón, o ponerse a tratar de solventar la continuidad. O sea, sí o sí esa decisión respondió a lo más conveniente según los plazos que tenía la organización. Entonces, pero claro, son como interrogantes que van moldeando esta línea cada vez más difusa entre la tecnología y o sea, eran 10 millones de dólares. No sé, ¿hay algún rescate de personas que haya alcanzado tal monto en algún momento? Yo creo que sí, pero tienen que haber sido personas que, claro, uno dice, no sé, un presidente o algo así, ¿cachai? O alguien muy influyente. Pero no sé, como que a mí me pasa que, claro, no sé si es que en algún momento la información va a llegar a valer más que un secuestro de una persona, no sé. Recién estamos partiendo con esto, este año igual se han visto varios ataques, principalmente ransomware. Entonces, claro, si nos empezamos como a fusionar con la tecnología, finalmente va a ser lo mismo, porque te van a secuestrar información, pero te van a secuestrar la persona que tiene el chip en la cabeza. Entonces ahí como que se va complejizando todo. Mientras no lo abordemos desde un enfoque cultural, vamos a seguir con las mismas barreras que seguimos hasta el día de hoy, pues yo creo. Sí, mira, como para efectos de poder complementar ahí lo que está indicando Claudio, a mí lo que me surge es el tema de, ya estás pagando 10 millones de dólares y de dónde te paras, justamente como hacer esa comparación, como si es mucho o es poco. Y acá, en lo que es seguridad de la información y específicamente la información, los datos, lo que sucede básicamente es que cada empresa o cada nicho de negocio le va dando un valor a esa información. Y acá ocurre lo que a mí me parece y me identifica mucho, que es lo que indica Yaron Lanier, sobre cómo de algún modo valorizamos la información de hoy día. Y por ese lado él da un ejemplo acerca de la valorización de las obras de arte, que justamente responde a un nicho determinado, que no solamente, no es para todos, solamente la valora cierto grupo de personas, y esa valorización puede ser valorizada o puede significar para una persona que valga cero, como para otra persona que valga millones de dólares. Por lo tanto, ese ejemplo que da acerca de la valorización del arte, y eso llevado al campo de la información, por lo menos a mí me hace mucho sentido. Y desde ahí, los 10 millones de dólares que pagó Garmin pueden haber sido nada a el mantenimiento, en este caso, de la disponibilidad en función de esta afectación de los servicios en línea que tuvieron, y también en función de la información que fue exfiltrada con estos mapas del tracking de aerolíneas o de aviación. Por lo tanto, eso debe haber tenido un valor dentro de la organización. Puede que los análisis de riesgo también se hayan realizado de una buena forma. Aquí yo estoy planteando de base que Garmin o los profesionales que están en Garmin encargados de este tipo de temas actuaron con las coherencias que tenían. Por lo tanto, actuaron de la mejor manera, en base a las mejores prácticas. Y apoyados por el negocio.
y apoyados por el negocio. Claro. Por lo tanto, ya, en ese escenario, si tenemos un análisis de riesgo por detrás, bueno, ese análisis de riesgo me tendría que haber presentado luces para tomar la mejor decisión. Y probablemente pagar los 10 millones pudiese haber cabido dentro de ese ámbito de decisiones que son decisiones válidas para una organización. Sí, por supuesto. Ahí un poco también bajo la especulación, pero podíamos ver en algunos de los incidentes que habíamos visto anteriormente y que afectaban GDPR, que digamos había un golpe más o menos interesante. Entonces, también ahí creo que podría ir un poco la sintonía de decir, ya sabes qué, vamos a pagar, porque esto nos podría, digamos, pegar por otro lado. Entonces, si bien esa información como que no está disponible todavía, así que por ahí lo comentaban, pero en realidad no profundizaban en relación a cómo iba a ser, digamos, si es que iba a haber algún tipo de multa, independiente que no se había divulgado esa información. Yo entendería también por el tipo de información. Ahí muchos de estos dispositivos, además de, digamos, de hacer el tracking, bueno, almacenan información que es súper específica, información de salud finalmente, o sea, pulsaciones por minuto, cómo está funcionando mi sistema respiratorio, mi sistema aeróbico, no sé, una serie de cosas que también pueden ser susceptibles, digamos, de poder clasificar este tipo de datos de una forma, digamos, como datos sensibles, como datos de salud y sensibles. Y por otro lado, con lo que está diciendo Claudio, de cómo vemos esta fusión de lo que tenemos hoy día entre la tecnología y lo que es el ser humano, creo que lamentablemente nuestra prueba de concepto no es la mejor. Y me refiero a prueba de concepto a cómo hoy día estamos, por ejemplo, utilizando un dispositivo móvil. ¿Qué nivel, digamos, de conciencia nosotros tenemos hoy en día cuando una aplicación nos dice, oye, ¿quieres jugar? Perfecto, dame permiso para ingresar a tu cámara, dame permiso para ingresar a tu agenda, para poder realizar una llamada a través de tu dispositivo, etc. Entonces, si de algún momento vamos a tener esta dependencia ya a nivel de algún modo biológico, lamentablemente creo que estamos no creando un buen precedente en términos de cómo deberíamos enfrentar un futuro donde ya la tecnología es parte de nosotros, ya no es un complemento, sino que es parte de. Entonces, por ahí va un poco mi reflexión de que quizás no estamos preparados para llegar a eso, principalmente porque todo lo que nos produce algún tipo de beneficio o de placer, nosotros no lo evaluamos y finalmente nos quedamos con el resultado, no con el proceso que significa entregar cierto tipo de datos, de cómo van a ser utilizados esos datos y tocamos nuevamente lo que hemos venido conversando principalmente en los temas de privacidad, por ejemplo. Es un tremendo punto el que plantea ya. Por ahí también, dentro de los célebres que a veces mencionamos, Schneier también dice que la información o la data, si hablamos de privacidad, is a toxic asset, es decir, es un activo tóxico. Y debemos evaluar también, como este activo tóxico, cuánto compartimos de él y cuán responsables somos de ello. Y ahí es un tremendo punto el que plantea, porque lo que debería abrir esto en el futuro, yo diría, yo insisto en que la privacidad es el tema a hablar desde hace un tiempo hasta los próximos 10 años, por lo menos yo creo que va a ser uno de los, por lo menos de los primeros 5 o de los primeros 2 de lo que más vamos a ver. Y ahí pasa algo súper entretenido porque herramientas criptográficas para poder procesar información sin compartirla existen. Es medio antiintuitivo lo que estoy diciendo, pero existen. Y lo que debería seguir adelante es que esta herramienta o estos algoritmos o esta parte de la ciencia se le empieza a dar duro ahora, ya que tenemos más niveles de procesamiento, viene la computación cuántica en unos años más, no vamos a tener problemas en términos de procesamiento, por ende tampoco vamos a tener problemas para poder ejecutar este tipo de esquemas criptográficos o herramientas criptográficas que van a permitir compartir el procesamiento más no la data. Y eso es súper interesante. Es súper interesante y es algo de lo que deberíamos también, tal vez nosotros mismos, empezar a hablar en los próximos podcasts cuando toque algo, para poder también simplificarlo, entendiendo que es algo un poquito rebuscado desde el idioma común,
uno tiende a hablar con mucha terminología y eso no facilita el lenguaje y el entendimiento, pero es algo de lo que tal vez podría dejar comprometido para unos próximos podcasts, como también para empezar a proyectar hacia dónde debe marchar esto, desde la temática de la privacidad, pero también haciendo analogías más humanas, como que es lo que hemos venido tocando, de decir, oye, ojo, compartir data a lo mejor es algo tóxico que no deberíamos hacer, suena súper de perogrullo, pero a lo mejor empezar a hablar de las formas, y de cómo esto debiese normalizarse desde la cultura también. Creo que por ahí también hay un compromiso que se podría hacer y que nos ayudaría a dar un entendimiento también a quienes nos escuchan y a generar cultura respecto a estos temas, precisamente por lo que indicaba Don Robinson, que tiene mucho que ver también con la cantidad de data y porque claro, tenemos a Garmin que, como muy bien decía Don Robinson, no solamente se ve impactado a nivel de negocio, sino que a nivel de regulación efectivamente le podía llegar un palo gigante de decir, oye, usted trata información de tercero, esta data del ritmo cardíaco es clínica, no es clínica, usted tiene la salvaguarda para poder hacer esto, son ciudadanos europeos, etcétera. Y multa tras multa, eso podría haber pasado. No sé si pasó o no, o si está en estudio, lo desconozco. Pero también podemos hablar de qué tan responsables somos nosotros y cuánto nosotros también cedemos ante la comodidad del procesamiento de la información por un tercero. Ahí, igual, esa a lo mejor poca utilización de la criptografía hoy en día se puede dar porque siempre hay una, como, no sé si competencia o como rivalidad entre la seguridad y la usabilidad, por ejemplo. O sea, lo que mencionaba Robinson, siempre cuando algo es usable, ¿ya? Lo vamos a usar nada más, sin pensar en los riesgos que esto tenga, ¿ya? La criptografía es súper dura en los fundamentos de la criptografía, harto algoritmo, harta matemática, y a lo mejor por eso es un ámbito no tan explotado dentro de la seguridad de la información, porque le falta un poquito de usabilidad para que sea como a lo mejor más abierto a que la gente pueda investigar. Estoy solamente divagando el por qué no se ha explotado eso, teniendo ya los fundamentos o las herramientas para poder utilizarla y abordar el tema que estáis tocando tú, Carlos. Hay varias básicamente, por ejemplo, podemos hablar de multi-party computation, que es procesamiento a través de múltiples partes y te permite realizar procesamiento conjunto sin compartir información. Y ahí estamos hablando de privacidad. En términos estrictos hablamos de confidencialidad, pero dado que estamos hablando de data tercero, estamos hablando de privacidad. Y uno de los principales motivos tiene que ver efectivamente con la capacidad de procesamiento. Sin duda el acceso al conocimiento es un tema, dado que es una subrama de la criptografía en sí mismo, pero yo creo que básicamente mientras haya explotación comercial tentativa, se va a desarrollar la tecnología. Yo creo que la complejidad tecnológica no es un tema para el avance, porque si hay algo comercial ahí donde poder hincarle el diente, alguien lo va a desarrollar, o las multinacionales, etcétera, pero se va a desarrollar. Yo creo que hoy día, en ciertos aspectos, desde el punto de vista criptográfico, teóricamente hay varias cosas que están construidas, pero que no es posible comprobar, no, más que comprobar, estoy haciendo un uso del lenguaje, no es posible llevar a cabo de manera práctica, en el sentido de que sea escalable. Se puede hacer en pequeños entornos, pero si tú lo querías escalar a algo masivo, aún no es factible. Hay ciertas partes o esquemas, no esquemas criptográficos, sino que algoritmos y utilidades propias de la criptografía en distintas subespecializaciones que son súper lindas, son súper elegantes, pero hoy no pueden ser totalmente utilizables en términos amplios. Y eso es lo que se va a empezar a romper, yo creo, de ahora en adelante. Y eso me parece maravilloso, particularmente. Sí. Sí, a mí lo que me pasa con este tema que plantea Robinson y todo esto acerca del uso de la criptografía, básicamente, lo que me surge es como, ¿dónde están los incentivos en todo esto? Porque acá hay un tema que a lo mejor estamos colocando el incentivo donde no corresponden. Y si bien por un lado, ahí te encuentro la razón, Robinson, que claro, tiene que ver con algo que debemos aprender por el lado del usuario o por el lado del ciudadano o las personas o de quien hace uso de la tecnología. Creo que también cuando esto lo empezamos a ver desde una mirada más global, comenzamos a ver cierta incoherencia en el medio, porque los que hoy día nos ofrecen tecnología y justamente nos generan todo este modelo tecnológico, al parecer son altamente inseguros, no se preocupan de la seguridad y no se preocupan de la privacidad.
porque justamente son estas grandes empresas las que siguen siendo inseguras, siguen sacando productos con vulnerabilidades, y eso de algún modo lo que plantea, según mi punto de vista, es como esa incoherencia que uno ve en el medio. Por ejemplo, esto para mí es muy similar a lo que ha pasado y lo que está pasando en Latinoamérica en función de estos estallidos sociales que se han ido generando, en donde lo que se ve o lo que yo distingo es que hay una inconformidad, pero que tiene que ver con una incoherencia, es decir, hay un mundo político, hay una esfera que en definitiva está guiando un sistema político, los cuales justamente indican que hay que, no sé, pues, hay que actuar con ética hay que actuar con respeto, pero en realidad lo que vemos es que no actúan ni con ética ni con respeto. Por lo tanto, se produce esa incoherencia en la gente y al final surge la queja, surge la disconformidad. Para mí, ese modelo, porque al final la tecnología o todo este ambiente tecnológico uno lo puede comenzar a entender como un sistema, y en ese entendimiento lo que se empieza a ver, por lo menos lo que yo empiezo a distinguir, son estas incoherencias. De decir, bueno, somos nosotros los usuarios los que debemos comenzar a preocuparnos de estos temas. Sí, es verdad, somos nosotros los usuarios, pero no solamente los usuarios, porque justamente hoy día hay un modelo tecnológico, económico, el cual está cuestionado éticamente, eh, porque no ha hecho un buen uso, en este caso, de nuestra información. En cierta medida, no nos hemos respetado. Por lo tanto, en base a esa incoherencia, yo creo que esos son los temas que hoy día también debemos trabajar digamos, en paralelo. Estos no son temas que uno los resuelve en el corto plazo, pero creo que son temas que hay que comenzar a mirar, por lo menos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oigan, chiquillos, ya nos van quedando 15 minutitos y quería tocar un tema, pegarme un salto para tocar un tema que no es menor sobre el caso. Ya, o si a lo mejor yo le estoy dando mucho color, me avisan y seguimos con lo que estamos hablando ahora. Pero es que esto está dentro del contexto del teletrabajo. Y ahí hay un desafío no menor, ¿ya? Porque generalmente las organizaciones dentro de lo que es su ambiente de control o su marco de gobierno y gestión de la seguridad de la información, como todo está dentro de esta cápsula que pudiésemos llamar, o esta burbuja que pudiésemos llamar la organización, el ambiente de control generalmente tiene un alcance bastante grande. ¿Ya? Vemos que hay controles que es hasta el escritorio limpio, ¿ya? Como de el mitigar los riesgos de dejar papeles confidenciales arriba del escritorio, o cómo tienes tú la pantalla de inicio del computador, lo cual son menudencias del día a día que ahora desde la casa, como ya no estás en una red corporativa, o como ya no estás al alcance de una supervisión constante, digamos, es algo que se tiene que abordar. O sea, ya no está, ya las personas no están dentro de la burbuja que era la organización que podías tener mayores niveles de control, ¿ya? Sino que ahora están todos disgregados por todos lados, y eso yo creo que ya llegó para quedarse. O sea, muchas organizaciones deben estar diciendo como, oye, puedo tener una fracción de mi personal en teletrabajo, ¿ya? Y hay un montón de ahorro de costos de infraestructura, por ejemplo, asociados. Entonces, ese cambio de paradigma también nos lleva, una vez más, de forma muy majadera, a pensar en la cultura y el comportamiento, porque ahora hay mucho depositado en el comportamiento y en la cultura y la sensibilidad que puedan tener las personas con respecto a la seguridad. Ya mi ambiente de control no llega hasta el escritorio, sino que confía en que yo puedo tener ciertos mecanismos de control, pero que la cultura de la organización y de las personas va ad hoc a poder garantizar o poder apalancar la seguridad de la información y de los datos. ¿Ya? No sé qué opinan de eso, de ese aspecto. Sí, mira, por ese lado, Claudio, yo igual ahí, a ver, en cuanto a lo que tú planteas, yo coincido totalmente de que hoy día las soluciones, por decirlo de algún modo, a estas problemáticas tienen que ver con el cambio cultural. Y como hemos venido también nosotros transitando
en nuestro proceso consultivo y proceso investigativo ya hace 7 años, es justamente comenzar a apoyar a las organizaciones a través de poder aumentar el grado de visualización. ¿Ya? En ese aumentar el grado de visualización, si bien los temas culturales son uno de los temas relevantes que deben estar al centro de la organización, creo que nuestra mirada o la mirada que hemos ido construyendo tiene que ver con el poder distinguir en las herramientas o los instrumentos que hoy día se están utilizando, cómo estos, con estos y a través de otros enfoques poder abrir el ámbito de visualización y el ámbito de la certeza que debe tener el que construye seguridad. Hoy día, a ver, debemos partir de la base, debemos partir de ciertas bases en el proceso de construcción de la seguridad que para mí me parece que debiesen ser como un mantra. Lo primero es que debemos partir de la base que vamos a ser atacados. Y cuando partimos de la base de que vamos a ser atacados, todo lo que vamos a construir dentro de la organización debiese responder a eso. Por ejemplo, si yo quiero responder a una amenaza de ransomware, hoy día yo sé que la organización o las organizaciones son altamente complejas como para efectos de poder entender de una manera clara cómo ocurren todas las conexiones o dónde está lo más crítico. Por lo tanto, lo que debemos entender es que no todo es crítico. En ese escenario de que no todo es crítico, tenemos que determinar de algún modo qué es lo más crítico para aumentar nuestros niveles de certeza. En ese escenario, lo crítico no se reduce a la tecnología, sino que se relaciona en este caso con los procesos más críticos, es decir, con la cadena de valor del negocio, se relaciona con los activos de información que viven en esos procesos más críticos, cómo esos activos de información se relacionan con tecnología, se relacionan con personas, y desde ahí vamos identificando dónde efectivamente está lo más crítico para iterar en eso más crítico o implementar el ambiente de control que tienda justamente a disminuir los riesgos y los impactos. Adicionalmente, partiendo de la base que vamos a ser atacados, también vamos a generar el músculo interno en la organización para poder responder a un ataque. ¿A qué me refiero con responder? Poder recuperarse rápidamente. Acá probablemente Garmin en el ejemplo, dentro de su análisis de riesgo, bueno, puede ser que una de las opciones haya sido justamente el poder pagar en función de los análisis de riesgo que tenía internamente, y ese era su modo de recuperación. Pero más allá de ese modo en específico, de cómo ellos hayan resuelto la problemática, hoy día tenemos que estar preparados para poder enfrentar un ataque que es básicamente poder contener, poder evaluar y poder recuperarse rápidamente para volver a la normalidad. Por lo tanto, a la pregunta, que no solamente se responde en torno al ransomware, a esa amenaza, sino que en realidad cualquier amenaza. Para cualquier amenaza yo tengo que reducir el ámbito de certeza en este caso, identificar claramente dónde está lo más crítico y generar esta suerte de protección por capas o protección en profundidad para efectos de que lo más crítico tenga diferentes líneas, en este caso de control, para efecto de que el atacante si puede penetrar alguna línea, hay otros controles que sirven justamente o que servirían para poder detener al atacante y obviamente disminuir el riesgo. Yo lo que he visto en el último rato tiene que ver con un poco más con el tema de la confianza. Se ha jugado un poco con eso de la confianza, básicamente porque ha sido la única forma concreta, de algún modo, de tener un poco de visibilidad de los usuarios remotos hoy en día. Entonces, y por otra parte hay que mantener el negocio. Entonces, no hemos encontrado casos con organizaciones que no tienen o no han tenido la oportunidad, en el fondo, de entregarle un dispositivo a sus usuarios. Y bueno, confío en que cuando utilicen su dispositivo, ustedes lo van a hacer de la manera más, digamos,
digamos, cuidadosa posible. Van a implementar algunos protocolos, pero en realidad creo que esa ha sido un poco la tónica. Se ha basado más en la confianza hacia las personas que en elementos concretos que permitan, como indicaba Freddy, poder mantener la visibilidad, que es una de algún modo de las aspiraciones o de las máximas que podríamos tener en este ámbito, que es poder o tener la capacidad de ver todo y de entender todo lo que está ocurriendo. Y eso hoy día no ocurre. Así que creo que un poco más que nada, por lo que me ha tocado ir viendo, ha pasado eso, que la confianza ha sido el único mecanismo que ha permitido que las organizaciones sigan en funcionamiento, sobre todo con el tema del teletrabajo. Pero por otra parte, eso evidentemente conlleva algunos riesgos. Sin duda que controlar la confianza no es algo que se haga con cierta certeza, y que tampoco nos va a generar algún indicador particular. Así que creo que va por ahí, digamos, mi apreciación en torno a lo que ha significado hoy en día el teletrabajo, y principalmente en este contexto lo que tiene que ser cómo las organizaciones han operado, cómo han llevado su negocio hasta nueva condición. Claro, ahí súper importante el tema de los indicadores, porque a mí me ha tocado ver dentro de la práctica consultiva que una de las principales problemáticas a este cambio es que, claro, se está trabajando fuertemente sobre la base de la confianza, pero, por ejemplo, para hacer gestión sobre eso, antiguamente, como estábamos dentro de esta burbuja, se utilizaban indicadores, por ejemplo, de actualización del sistema operativo, de actualización del antivirus, el porcentaje de alcance que tiene tal cosa, y ahora no se puede hacer, pues entonces se está trabajando bajo una confianza, pero todavía no hemos encontrado, y digo hemos porque también es una problemática que nos estamos enfrentando todos, o sea, es un cambio el cual todos estamos viviendo y yo por lo menos todavía no tengo una respuesta completa. Estamos trabajando, eso es lo cual nos estamos enfrentando yo creo como planeta, así como sociedad, es cómo va a mutar la gestión de los indicadores, pues porque hay organizaciones que, claro, tratan de mantener los mismos indicadores para poder ver si es que los niveles de seguridad se están manteniendo en el teletrabajo, pero eso significa estar manualmente verificando que los antivirus estén actualizados, por ejemplo. Entonces ya deja de ser eficiente y se está trabajando bajo una confianza, pero todavía no se puede tener la certeza que está hablando Freddy. O sea, todavía estamos ahí un poco a ciegas, viendo cómo podemos medir esta nueva forma que ya no está dentro de un ambiente que está 100% controlado por nosotros, sino que tenemos que apelar a gestionar distintos ambientes que van a ir a interactuar con nuestra organización. Pues ya estamos hablando de las personas, su cultura, no sé, su red, su todo. Entonces, creo que el desafío está súper entretenido porque esta forma de trabajar llegó para quedarse. Hay organizaciones que están volviendo a la oficina, pero quién sabe hasta cuándo vamos a estar en esta intermitencia de la casa a la oficina, la casa a la oficina. Entonces ahí también está el gran desafío. ¿Cómo medimos la seguridad que nos está dando la confianza que estamos teniendo a nivel de teletrabajo? Yo creo que ahí está como uno de los puntos de inflexión en el cambio de cómo se está gestionando la seguridad también hoy en día, o cómo se está gobernando. Oigan, mi gente, estamos prácticamente en la hora. Nos quedan 5 minutitos. Carlos, te quería pedir si podías volver a comentarnos del libro que hablaste antes, el que estaba leyendo por allá en Los Locos 2013, para ver si alguien lo quiere revisar, porque el tema del ransomware, como está a la orden del día, puede que haya gente que nos está escuchando que quiera también adentrarse en esto. Dame un segundo. Dale, póngale. Va por el libro. Es que estoy en la pieza, tengo el librero al lado. This is the one. Ah, pero qué excelente servicio, excelente servicio. ¿Ah? Buenísimo. 5 estrellas. Sí. Sí. Y es de Para Nicolás los que- K, efectivamente. Y no era Ok. con K, es con C. Tuve que hacer un Vale. trabajo en este libro, por eso está todo está remarcado. No, el libro toca temáticas bien interesantes. Para esos años era bastante, porque también tocaba mucho el tema cloud por allá por los años 2013, no sé cómo se proyectaba esto, hacia dónde se creía que iba a mutar. Pero es interesante, yo encuentro que es interesante la visión que te da, bueno, en esa época, que sería algo como de lo novedoso que está pasando ahora.
El que lo quiera revisar se llama The Big Switch, escrito por Nicholas Carr. Si tiene un libro antiguo, yo diría que todavía es bastante interesante poder leerlo. Buenísimo, Básicamente buenísimo. Podríamos implementar una sección de La recomendación sección de de libros, recomendaciones, sí. o de series, o O de películas. películas, no, películas. Sí, hay un eso. montón ahí. Sí, hay harto material, harto material. Sí, buenísimo. Chiquillos, vayamos cerrando para no abusar del tiempo de nuestros queridos y queridas auditores y auditoras. Muchas gracias por la tremenda conversación. Ahí siempre un agrado irse en la volada con ustedes. También mandamos un cariñoso saludo a Yamil y Reis que no nos pudieron acompañar. Vamos a hacer un Claro que sí. Se nos pegó Claudito. carrete cuando... Ahí sí, te habías pegado. Ah, ya. Hasta Perfecto. carrete se te escucha. Ah, menos mal, me salvé. Quedó pegado donde decía Sí, sí. invito un asado otra vez. Claro, otra vez, claro. Es innecesario. Ahí Don Ross me tiene la cuenta. Ah, si está Sí, listo, va a cobrar, apenas se tranquilo, pueda. no, deje nomás. Ahí pasamos por caja después. Ya, buenísimo. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por la compañía. Nos estamos viendo la próxima semanita. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana siguiente. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao. Buena semana. Chao, chao.